Vamos a salir, ¿ah? Vamos a salir, los voy a presentar. ¿Cuál es el orden? El orden. Vas a Ya. hacer las preguntas. Bien, buenas tardes amigos de la Biblioteca Pública Municipal de Arequipa. Estamos hoy día muy contentos porque tenemos la grata presencia de unos buenos amigos a quienes nos conocemos hace muchos años y con quienes hemos labrado una bondad a lo largo del tiempo y que ahora representa pues uno de los grupos literarios más emblemáticos que ha tenido la ciudad de Arequipa en los últimos años. De hecho, este grupo literario llamado Solitarios corresponde a los años 90, ¿no? Y ya están con nosotros y damos la bienvenida a Javier de Taboada, Edwin Álvarez, Luis Pacheco, Jaime Coaguila y seguramente se nos va a unir Max Díaz Butrón. En algún momento estamos haciendo una conexión con Lima, Arequipa y también con Londres. O sea, nuestro amigo Max Díaz Butrón se une a nosotros, ¿no? Bueno, la bienvenida, amigos, para nosotros como Biblioteca Pública Municipal es siempre honroso, siempre es motivo de mucha poder estar con personas que tienen mucho que decir. Y además, a estas alturas de su vida, ya tienen pergaminos propios, una trayectoria propia, cada uno de ustedes brilla con luz propia. Sin embargo, el tema que nos convoca el día de hoy es hacer una especie de retrospectiva, ¿no? Acerca de los orígenes literarios. Yo estaba revisando una entrevista que el año 1995 les hizo al Grupo Solitarios un periodista local, y en donde declaran Jaime Coaguila, Javier de Taboada y Gilmar Ceballos, ¿no? Se menciona de que este grupo literario correspondería al año 1989. Justamente ese año abrió su origen el grupo, que fue una iniciativa de Jaime Coaguila, que está presente con nosotros, y de Edwin Álvarez, ¿no? Habría que mencionar, antes de hablar al respecto, de que los grupos literarios en Arequipa, pues, como lo saben los amigos que nos están, se remontan, ¿no?, a mucho tiempo, ¿no? Es una vieja tradición del siglo XIX, del siglo XVIII, probablemente, estas sociedades literarias, pero como grupos propiamente dichos, digamos que el siglo XIX y siglo XX, pues destacan algunos de ellos. Solamente me gustaría mencionar el famoso grupo Aquelarre, ¿no es cierto?, que en la década de los 20 del siglo pasado, pues reunía a exponentes literarios de la talla de César Atahualpa Rodríguez, Federico II Agüero Bueno, Belisario Calle, y hasta los años 80 tenemos también un grupo literario conocido como Ómnibus, ¿no?, que integraron, entre otros, Alonso Ruiz Rosas, Osvaldo Chanove, Misael Ramos, de los cuales en otro momento nos vamos a ocupar y vamos a tener también la oportunidad de conversar con ellos. Pero ya en lo que corresponde a los años 90, aparece en la escena literaria arequipeña todos ustedes, queridos amigos, y me gustaría primero empezar con Jaime Coaguila, porque Jaime es, junto con Edwin, son los iniciadores de este grupo literario. ¿Cómo así surge este grupo y por qué se... Jaime. Bueno, la historia de Solitarios data del año de Jaime, te 1989. preguntaba, ¿cómo así surge el grupo? Sí, Solitarios surge desde el año 1989, de una reunión de Ya, claro, cuatro data del año estudiantes, 1989, sí. del Colegio San Francisco de Asís. Precisamente Edwin y yo estudiamos en San Francisco y nos conocimos también con otros dos amigos del San Francisco de Asís y decidimos emprender una carrera literaria a esa edad, formar un grupo, crear una asociación para que todos los que fueran escritores pudieran reunirse, ya que escribían en solitario y todos ellos pudiéramos intercambiar pues nuestros cuentos, nuestros poemas.
Por eso es que se formó Solitarios, con la idea de tener un proyecto de largo aliento, una asociación, y de esos 4 integrantes, que eran Enrique Cruz, José Delgado Otero, Edwin y yo, publicamos la primera revista que se llama Solitarios, que dio el nombre precisamente al grupo con mucha posterioridad. Mario, no sé si me permites agregarle algo a lo de Jaime, pero... Claro, según las declaraciones que en su momento hicieron, sí, sí, claro. El hecho es importante destacar que la reunión que hubo no tenía ningún carácter literario al principio. Y creo que eso es un rasgo importante, porque si hubiéramos tenido todo el peso literario que luego apareció, tengan por seguro que no hacíamos el grupo. ¿Ya? O sea, si los cánones literarios hubiesen sido muy claros para nosotros en el 88 y 89, yo creo que cada uno se dedicaba a su vida y no se arriesgaba a hacerlo. A veces la ignorancia y el desconocimiento de ciertos parámetros hacen que las personas, sobre todo los jóvenes en esa época, nos arriesgáramos a hacer un grupo y hasta pretender hacer una asociación cultural. Yo creo que casi lo logramos, ¿no? O sea, con el tiempo se puede decir que hubo más éxito que fracaso. Pero ese detalle me parece importante, ¿no? O sea, porque creo que la vehemencia, la ilusión, si es que vale el término, hizo mucho como para que soñáramos hacer un grupo, ¿no? O sea, si hubiese habido más conocimiento, yo estoy casi seguro que a lo mejor hubiéramos desertado de hacer la revista y todo lo demás, ¿no? O sea, nos hubiera ganado más el temor que el deseo, ¿no? Eso como para agregar cómo surgió el grupo, ¿no? Bueno, grandes iniciativas, me gustaría mencionar, grandes iniciativas aparecen de esa manera muy espontánea, ¿no es cierto? Pero me gustaría comentar con nuestros oyentes, las personas, los amigos de la biblioteca que nos siguen a través de nuestra plataforma, que tanto Jaime Coaguil como Edwin Álvarez estudiaron juntos en San Francisco, ¿no? Entonces ya tenían desde la etapa escolar, la secundaria propiamente, esta inquietud por la literatura, la poesía, y lo que sí me gustaría destacar es el carácter hacedor de ustedes y en particular de Jaime, ¿no? O sea, de no quedarse solamente con la ilusión de poder formar un grupo, que es complejo, ciertamente, ¿no? Hay que tener comunidad de intereses, hay que estar unidos por intereses comunes, pero sin embargo se crea el grupo. ¿Y cómo así este grupo Solitarios luego fue integrando a otros miembros como Javier, como Lucho, como Max Díaz, fueron integrando ellos Solitarios después de 1989? Javier, tal vez tú nos puedas responder. Bien, gracias Mario por la pregunta. Yo también quería agregar una cosa a lo que estabas mencionando al comienzo. Me parece muy buena introducción la que has hecho, en el sentido de que en Arequipa han habido muchos grupos literarios a lo largo de la historia, ¿no? Y tú has mencionado algunos de los principales. Pero también es cierto que muchos de esos grupos, o la mayoría de esos grupos que existieron hasta los años 80, han sido grupos de poesía, ¿no? O en algunos casos han sido grupos en donde había una combinación de poetas y narradores. Como en el caso del grupo Solitarios también comenzamos de esa manera, ¿no? O sea, el grupo comenzó, como dice Edwin, como un grupo de amigos, luego se fue decantando hacia el lado literario. ¿Qué pasó? Perdí la imagen ahí. Ya, bien. Pero en un momento determinado el grupo se vuelve un grupo de narrativa, ¿no? Y eso es una peculiaridad ya de la década, porque en los 90, un poco que el eje de la literatura en Arequipa se traslada de la poesía, que había sido lo tradicional, hacia la narrativa. Y Solitarios es una muestra de eso. Pero no es la única muestra, también han habido otros grupos de narrativa justamente durante los mismos años, ¿no? Entonces, eso quería apuntar. Y con respecto a la pregunta que me hiciste, bueno, el grupo se inicia efectivamente con unos amigos del Colegio San Francisco, pero una vez que se realiza la presentación de la primera revista,
¿no? Que fue un acto de atrevimiento, sin duda, como dice Edwin, ¿no? Que fue una osadía absolutamente. Ya los solitarios se insertan en el medio literario, ¿no? O sea, toman por asalto la escena de la literatura, porque la revista tuvo mucha difusión, llegó a convocar gente, incluso se le convenció al poeta José Ruiz Rosas para que presente la revista, ¿no? Entonces generó como una tensión hacia el grupo. Y a partir de entonces, el grupo ya se vincula con el ambiente literario de la época, ¿no? Y eso hace que empiece a fluir el contacto con otras personas, con otra gente, y con el transcurrir del tiempo, algunos de ellos se van a quedar, ¿no? A formar parte del grupo. Eso. Habría allí también que agregar que, Bien. como dijo Lucho, Jaime... la bienvenida. Sigue, Mario, sigue, no te preocupes, sigue. Sí, la palabra a Luis Pacheco. Quería también preguntarle, él en qué momento, en qué etapa de la historia de Solitarios se da el grupo. ¿Cómo están todos? Un saludo. Efectivamente, yo ingreso a Solitarios ya para la última etapa. Prácticamente soy, si no el último o el penúltimo integrante del grupo. Y lo que sucede es de que cuando ingreso ya es un grupo narrativo, totalmente dedicado a la narrativa. Y, y bueno, yo los encuentro consolidados como grupo de narradores. Eso más o menos ha sido por el año 92, 93 que se da mi ingreso. Bien, bien. Quiero preguntar, el grupo Solitarios, a pesar del nombre que lleva, ha sido un grupo muy compacto, muy unido, ¿no? Que ha podido sobrevivir a lo largo de muchos años. El año 95 es un año clave, me parece, para el grupo Solitarios. Ese año, Javier, junto con Max Damon y Gilmer, en una entrevista, esta entrevista que es muy clave, de Diario Correo, donde hablan de una nueva etapa. Pero yo quiero, antes de hablar de la nueva etapa, a partir del año 95, que también corresponde a la publicación de una revista narrativa de Solitarios, ¿cuál ha sido la fórmula, ¿no?, para que el grupo se haya mantenido unificado a lo largo de 6 años, desde el 89 al 95? Yo creo, Jaime, si me permites, empezar porque la fórmula esencialmente fue que, a pesar del objetivo literario, como dice Javier, que ya tenía un decantamiento natural hacia lo narrativo, de manera muy casual, poco planificada, desarrollamos vínculos amicales, ¿no? O sea, la amistad se hizo como una especie de soporte a las dificultades de un camino literario que en muchos casos no se logró desarrollar totalmente, pero ayudó mucho a que podamos ir persistiendo año tras año en la posibilidad de cerrar la ventana del grupo, o sea, de que el grupo se cerraba. Creo que casi siempre lo hablamos el 90, el 91, el 92, y ya estábamos, o sea, que cada cierto tiempo se quería cerrar, era como una relación más insegura que segura, pero la amistad ayudaba mucho porque de pronto empezábamos a abordar cosas no necesariamente literarias, pero en el interín de eso terminábamos hablando de publicar la revista, de hablar sobre un tema que estaba de moda, etcétera. Pero también es importante, como para que el grupo sobreviva, creo, los reconocimientos externos, ¿no? Como decía Javier, aunque sin pensarlo y sin quererlo, hubo ciertos reconocimientos de las acciones que hicimos como grupo, de las personas que publicaron. Y creo que también ganar algunas menciones honrosas por algunos de los integrantes ayudó mucho a creer
que la aventura iba por buen camino, al margen de que a lo mejor no iba por buen camino, pero que haya ese tipo de reconocimientos, como que te levantaba un poco la tranquilidad, el ego, y seguíamos en la tarea de crear el cuento ideal, de encontrar el modelo ideal de narrar una historia, y búsqueda que no sé hasta cuánto se terminó, perdón, cuándo se terminó, pero para mí por lo menos sigue siendo una incógnita de si es que todavía puedo escribir un cuento que me guste totalmente, ¿no? Entonces, puntualizo de que fue importante la amistad, es una fórmula muy compleja, pero para mí un elemento es la amistad, ¿no? Un segundo elemento es los reconocimientos externos que te mencionaba, que pueden ser las menciones honrosas, las entrevistas en los periódicos, el hecho de que se considerara al grupo en algunos eventos, ¿no? Como el de la UNCE en algún momento para que publicáramos en ellos. Entonces esas cosas van haciendo que se tenga más certeza en la aventura que al principio era más idealista, ¿no? Ahora, paralelo a eso, y Lucho, Jaime y Javier le agregarán, me imagino, algunos otros detalles como talleres donde pretendíamos analizar algunas técnicas literarias, donde intentamos hacer una especie de personalidad de grupo en cuanto a mejorar nuestra forma de escribir, cosa que a lo mejor no la logramos tampoco, pero fue un buen intento y esas cosas hicieron que se hiciera una rutina, ¿no? O sea, yo recuerdo que en algún tiempo, por muchos años, teníamos cada 15 días que hablar de nuestros cuentos, ¿no? Y eso ayuda mucho a creer que este es un proyecto de largo alcance, ¿no? A no tener el temor de que se iba a cortar en algún momento, a pesar de que no había muchas publicaciones, ¿no? Entonces, por allí, esos tres elementos, la amistad, los reconocimientos y la dinámica de ir corrigiendo y trabajando nuestras técnicas incipientes, pero técnicas literarias al fin y al cabo, ¿no? No sé qué le puedan agregar Javier, Jaime y Lucho, ¿no? Sí, en este momento también Max está tratando de conectarse. Mario, podrías invitarlo para complementar lo que ha dicho Edwin. Yo creo que a pesar de que también la amistad pesa bastante, en el fondo todos siguen escribiendo. En el fondo todos tienen una vena literaria que aflora de diferentes maneras. Recientemente Lucho acaba de publicar un libro en Amazon, una cosa impensada, un tema, una dinámica de juego. No sé, la vena literaria corre de diferentes maneras y se expresa de diferentes formas, ya sea desde la crítica literaria, ya sea desde la caricatura, ya sea desde el dibujo, la pintura, desde mi caso propio, desde el propio campo jurídico, a través de las sentencias, a través de los textos, y en el Max a través de la poesía, de la religión. Las vertientes de Solitario son inmensas, o sea, es un canal que permite expresiones artísticas que un grupo literario en estricto senso no las tendría. Esta especie de polisemia, de aparato un poco extraño, con productos inesperados, y alguna es lo que es Solitario Sabor. Gracias, Jaime. Lucho. Yo quería, sí, compartir una cosa muy curiosa del grupo. El grupo en su momento era amateurs de la literatura, ¿no? De hecho, ninguno de nosotros estaba estudiando literatura o estaba formado académicamente en estos menesteres. Y paralelamente sí existían otros grupos que eran más bien formados por estudiantes de literatura, estudiantes de arte, y sin embargo, quizá esa vena amateur de nosotros nos forzaba a mejorar y a plantearnos nuestras propias formas de crecer literariamente. Así inauguramos una etapa de talleres dentro del grupo, donde nos reuníamos cada 15 días y nos poníamos a hacer un ejercicio, ¿no? Cada uno con su hoja de papel, por ejemplo, hacer una descripción auditiva, por ejemplo, o hacer un breve cuento sobre un superhéroe inventado. Cosas de lo más disímiles, pero sin embargo que nos ejercitaban en el oficio de escribir. Y paralelo a esto, pues compartíamos nuestros cuentos y creo que sufríamos una autocrítica, ¿no? Autocrítica y la crítica de todos los demás, ¿no? A veces era tan dura que ya el cuento no levantaba cabeza, ¿no? Pero muchas veces eso ayudaba a que fuéramos mejorando en lo que escribíamos. Y también ayudaba a los ciclos de lectura,
porque nos proponíamos leer autores, ¿no? Vamos a hacer un recorrido, por ejemplo, por lo que es Borges o por lo que es Benedetti. Y luego de que habíamos leído todos alguna obra en particular, nos reuníamos para conversar y compartir las impresiones y sacar enseñanzas de los reconocidos autores. Javier. Bueno, creo que lo han sintetizado muy bien, ¿no? Creo que lo han... Aló. Mira, Max. Hola, Dan, ¿cómo están? Tú, Max. Perdón, trataba de entrar, pero no lograba. Perdón la demora, estaba escuchándolos y mirándolos, pero estaba como en otra... En otro país. Sí, estoy acá. Caramba, ¿Cómo están ustedes? la bienvenida a nuestro amigo Max Díaz Cutrón, ¿Cómo están ustedes? más ¿Están bien? conocido como Max Demon, desde Londres. ¿Cómo están? Esta Oxford, conexión Oxford. después de muchos años Trabajo en que nos Londres a vemos veces. con ¿Cómo están, Max. chicos? ¿Cómo estás, Max? ¿Qué tal? Es un privilegio estar escuchándolos, es un privilegio estar viéndolos, Qué bueno. es un privilegio estar hablando de literatura otra vez, y me alegra muchísimo que podamos estar juntos de esta manera, siquiera para poder recordar, ver, reflexionar, transportarnos literariamente y ver con nuevos ojos ahora quizás, ¿no? Lo que pasó pasa y lo que puede pasar. ¿Cómo están ustedes? Muy bien, bienvenido. Gracias. Bienvenido. Gracias, Hola, gracias, Max. chicos. Hola, papá, ¿cómo están? ¿Cómo Bien, están? bienvenido, Ahí, Max, bienvenido. Bien ustedes. ¿Quién Quiero preguntarles, Lucho estaba hablando, ¿verdad? compañeros, quiero preguntarles, Sí. claro, Lucho, quería preguntarles, todos los grupos literarios siempre han tenido los espacios de reunión, de socialización. Hemos evocado el grupo Aquelarre, que se reunía inicialmente en la casa de César Atahualpa Rodríguez, en la que fue integrado, y luego en el portal de Flores con la calle Mercaderes. Y sabemos que el grupo Solitarios se reunía en la Avenida Ejército, en el Parque San Francisco. ¿Qué recuerdos de esas reuniones que como grupo tenían ustedes? Me imagino que no solamente para hablar de literatura, ¿no? Max, tal vez tú, que te has incorporado recién, tus recuerdos. Bueno, bueno, Jaime ya lo dijo, Edwin también lo dijo, Javier lo dijo, Lucho también lo dijo. Voy a tratar un poco de resumir un poco las ideas, ¿eh? Edwin, Jaime y yo somos franciscanos, pues nosotros somos del Colegio San Francisco y ellos vinieron a mi clase pues para ver si alguien quería integrar al grupo, ¿no? Entonces yo al final del colegio y todo ello fue mi manera de entrar a este nuevo mundo, por supuesto, ¿no? Como dijo Lucho, y eso es cierto, ninguno de nosotros era estudiante de literatura, aún después que salimos, ¿no? Edwin estudió, yo no sé, hizo profesor, Jaime estaba en Derecho, Javier después estudió literatura, Lucho estaba haciendo sistemas, y yo estaba haciendo comunicación y psicología, un poco de ello, ¿no? Y también es cierto que en ese ámbito, en ese tiempo en el que todos nosotros iniciamos, realmente como un cisma, ¿no es cierto? Hasta ese momento Arequipa era la tierra de los poetas, ¿verdad? Con Melgar y todo ello, ¿no? Ya una gran tradición poética, por supuesto. Había gente que escribía narrativa por un tiempo, pero en los 90 hubo como un nuevo cambio, una nueva página diferente, ¿no? La gente estaba hablando ahora de narrativa, ¿no? Cuentos cortos y todo ello. Cuando salíamos nosotros en las reuniones, ya con una pequeña introducción, pero cuando salíamos nosotros a las reuniones, nos juntábamos en el Parque San Francisco, es cierto, y después, obviamente, en la UAR, en la casa de Jaime, o rotábamos las casas donde nos reuníamos. Al principio yo recuerdo que las primeras veces estábamos nosotros en el Parque San Francisco y había pues 20, 30 de nosotros, no 15, gente que se juntaba cada los sábados, ¿no es cierto? Las primeras semanas. Y poco a poco, por diferentes intereses, no, como que esas reuniones iban colándonos a cada uno de nosotros, ¿no? No sé si la expresión sí, nos iban colando, ¿no? Había gente que era más interesada en pintura, había gente más interesada en política y arte, o literatura, o poesía,
o gente por curiosidad, ¿sí? A saber qué tan serio era esto, ¿no? Y es cierto, y es cierto que lo que dice Edwin, en el sentido de que si nosotros hubiésemos sido escritores ya todo consumados o con una vertiente literaria realmente clara de lo que nosotros queríamos hacer, probablemente nos hubiéramos juntado por un tiempo y cada uno hubiera, por sus propios intereses, ido en direcciones completamente distintas y formado sus propias carreras y todo ello, ¿no? Pero también es cierto que lo que nos unió allí era esa profunda amistad que empezaba a crecer por algo mucho más poderoso. O sea, una amistad no simplemente de estar juntos, pero una amistad de estar juntos y crear algo completamente nuevo y crecer en una pasión sobre la literatura o la poesía en ese entonces. Claro, nos juntábamos, teníamos nuestras reuniones, bebíamos, caminamos y hablábamos por horas incansables, pues en el Parque San Francisco, ¿no? Y gente, desde las tardes hasta la noche, y gente venía de otras partes a reunirse con nosotros, y nosotros nos juntábamos con otra gente, terminamos en bares y todo ello. Cada uno de ellos podrá contarnos alguna de sus anécdotas, quizás. Pero no me arrepiento de este hermoso continuo viaje que sigue siendo, ¿no? Haber sido parte y ser parte de grupos solitarios, inclusive ahora que estamos haciendo esto y tenemos un proyecto todavía, estamos hablando de otras cosas ahora, pero también es cierto que literatura por literatura nunca va a poder y nunca va a llegar más lejos que cualquier otra página. O sea, si transportas una página, termina siendo un lector. Literatura tiene un trasfondo humano profundo. Y eso es lo que nos unió a nosotros en el grupo, ¿no? A cada uno de nosotros y toda la gente que estuvo en contacto con nosotros, ¿no? Y desarrolló diferentes viajes en cada uno de nosotros también, ¿no? Que nos llevó a diferentes lugares, académicamente, físicamente, geográficamente, en todas las áreas, ¿no? Solitarios tiene esa fuerza, ¿no? Hasta ahora, ¿no? De hacernos crecer y seguir haciéndonos crecer, ¿no? No sé de los otros grupos, no sé qué habrá pasado con los otros chicos de Aquelarre o Claraboya. Yo sé que siguen haciendo sus trabajos muy independientes, todos ellos, ¿no? Pero el hecho que estoy acá hablando con ustedes de esto, de lo que significó el grupo, creo que es una muestra palpable para mí de esa fuerza tan grande, ¿no? que el grupo ha llevado y lleva, ¿no? Aunque nosotros lo veamos de diferentes formas, cada uno de nosotros, ¿no? Siempre nos lleva a catapultarnos, a tener, por ejemplo, una conversación sobre esto, ¿no? Que para mí me parece muy interesante. Gracias. Mario, tal vez para puntualizar el tema. Sin duda, en el proceso de la literatura arequipeña, ¿sí? Ya. A ver, bueno, Jaime, dime. No, yo te decía, Mario, de que para acotar a los temas que tú decías que se podían abordar. Bueno, quería decir que en el proceso. Sigue, Mario, sigue. Continúa, Mario. Marito, sigue. Sí. Estaba diciendo que en el proceso de la literatura arequipeña, sin duda, el grupo literario Solitarios representa ya, ¿no? un hito importante en este proceso. Y quería preguntarles, ¿no? Retomando la pregunta anterior sobre que el año 1995, por declaraciones de los propios integrantes del grupo Solitarios, afirmaban que con la publicación de la revista de narrativa Solitarios, se estaba una etapa y se abría otra etapa. ¿Qué significa o qué significó esa otra etapa en la historia de Solitarios después de 1995? Está bien, Yo Javier. quisiera decir algo sobre... Javier.
Ya, ok. Como lo has mencionado al comienzo, Mario, el grupo solitario como tal y como un grupo que se corresponde con un relato de publicaciones, ¿no? O sea, con un grupo que editaba una revista, que también se llama dura en el periodo de acrecenta la última revista. De esa presentación hay una entrevista que nos hace Abraham Sugimoto en el diario Correo, ¿no? Y allí decimos que estamos cerrando una etapa y abriendo otra, pero en realidad esa otra etapa más se queda en la intención, ¿no? O sea, teníamos la intención de generar como un sello editorial que podría publicar autores inéditos o algo así, ¿no? Pero lo cierto es que la mecánica que impulsaba el grupo un poco está cansada y por eso es que el grupo se detiene, ¿no? Ahora, a partir del año 95 en adelante, lo que no se terminó y no se acabó, sino que continuó y continúa hasta ahora es la amistad, ¿no? Entonces, nosotros hemos seguido frecuentándonos, hemos seguido viéndonos, ¿no es cierto?, en los 20 años siguientes. Digamos como un grupo de amigos y no como un grupo literario con una publicación literaria que les corresponda, ¿no? Creo yo. No sé si alguien quiere complementar eso de ahí. Sí, En realidad, a mí me gusta pensar, por ejemplo, cuando a veces los poetas o los escritores, pues, ¿no? Que ¿no? Son muy conocidos ellos, pues, porque cuando escriben un cuento, a veces lo dejan enfriar 1 año, 2 años, y después lo vuelven a escribir, ¿ya? O cuando escriben algo, esperan un tiempo determinado, después vuelven a agarrar el cuento y lo vuelven a corregir, y lo vuelven a corregir 2, 3, 4, 5 veces, y lo dejan allí, y lo vuelven a retomar y lo vuelven a corregir, ¿no? Como dice Javier, yo creo que en ese tiempo, sí nosotros queríamos tener una nueva etapa, sí queríamos hacer las cosas, ¿no?, en esa dirección, ¿no? Por diferentes razones probablemente nos habíamos quedado ya sin fuerza, estábamos cansados, solo por el estilo, pero me gusta pensar de este proyecto como un cuento que deja un escritor por 2, 3 años o un tiempo más y regresa a él para pulirlo un poco en el futuro, ¿no? Esa es la reflexión que yo podría tener, ¿no? Ahora cuando yo miro atrás y veo todas las cosas que hicimos y las cosas que pudimos haber hecho, todo ello, yo creo que a veces hay tiempos, ¿no? Y pienso que quizás ese momento pueda darse en el futuro, ¿por qué no? Al parecer, claro, sí, al parecer este reencuentro viene a ser una reinvención solitaria. Yo creo que se puede decir de solitarios que tiene 1 y 1000 muertes, porque, muy poético. porque este resurgimiento, a propósito de la publicación de libros solitarios con todas las revistas, que es el proyecto que ahora vamos a llevar adelante, nos va a también implicar producir literatura otra vez. Y a lo largo de este tiempo, como hemos estado mucho tiempo en contacto, hemos visto que cada uno de nosotros ha continuado escribiendo literatura y continuará escribiendo literatura después de esta época. Así que yo entiendo Solitarios como un nuevo renacer. Creo que esta etapa es el nuevo comienzo. Veo con mucho optimismo nuestras reuniones y que ahora estamos incluso reuniéndonos casi semanalmente como si fuera en la etapa del grupo Solitario. Sí, A pesar de, sí, a sí, pesar de que estamos en sí, a mí me diferentes asusta. ciudades y en diferentes países. Es increíble, sí, pues. Um, eh, no hay que tener miedo, no hay que tener Bueno, miedo. me gustaría, Ah, sí, me gustaría preguntarles,
ahora que tenemos una cita memorable, yo la considero esta cita memorable, el haber podido reunir a los integrantes de grupos solitarios, ubicados en distintos lugares del mundo, como Max Díaz Butrón, que vive en Londres. ¿En qué medida, o Javier de Taboada, que radica en Lima, en qué medida justamente esta experiencia en el grupo literario ha sido determinante de pronto para la elección pues, la elección de una, o de pronto ha marcado, es que se dijo al principio, pues todos siguieron la carrera de literatura o se dedicaron por entero a la literatura, ¿no? Pero sin duda, creo que esa experiencia de años como grupo literario, con publicaciones, ¿no? Ha sido determinante para que ustedes se sirvan de todo ese conocimiento, se sirvan de todo ese aprendizaje como grupo y también como personas, cada uno de ustedes, el desempeño de sus propias carreras. ¿En qué medida eso ha sido determinante? La experiencia de haber participado en un grupo literario como solitarios. Ya en su vida, tanto personal como profesional. Claro. Quisiera yo referirme en ese sentido un poco que el gusto por la literatura, las ganas de escribir, en realidad toda esa dimensión artística que cada uno de nosotros tiene, la teníamos, pero el grupo fue como un nido, como esa fraternidad que te ayuda a darte cuenta que esta inquietud tuya es compartida por otros. Y funciona efectivamente como una fraternidad iniciática, ¿no? Que ahora es muy fácil. Por ejemplo, ahora publicas en un blog o publicas en internet y casi sin esfuerzo, pero en aquella época se necesitaba un esfuerzo colectivo para poder sacar una revista, una inversión, hacer el recorrido por la ciudad pegando afiches, invitando a la presentación de la revista, haciendo esta publicidad boca a boca. En fin, esa complicidad de empezar una aventura literaria, creo que nos ha permitido más adelante tener la confianza de emprender caminos en solitario, ¿no? Es decir, caso de Jaime, que ya lleva varios libros publicados en su haber, el caso de Max, que está pues muy dedicado a este tema de la poesía y la poesía y teología y todo esto, ¿no? Edwin, que sigue vinculado a la industria editorial de alguna manera, ¿no? Y Javier, que ha abordado mundos tan disímiles como la cinematografía, junto con el tema literario, y también toda esta docencia universitaria justamente de estos temas, ¿no? En mi caso particular, eso me animó a estudiar una maestría en arte, ¿no? Y creo que la experiencia del grupo nos ha ayudado a encontrar una serie de caminos diversos, pero que mantienen dentro de nosotros ese espíritu creador, creo. Bueno, el enriquecimiento. Javier. Tal vez, A ver. Javier, Jaime, sí, claro, dar su opinión. Sí, para mí por lo menos ha sido totalmente determinante, ¿no? Yo soy el miembro del grupo que se ha dedicado profesionalmente a la literatura, ¿no? Al fin de sumas y restas. O sea, yo sí, después de unos años, bueno, estuve divagando un poco con respecto a mi vocación, pero al final tomé la decisión de estudiar literatura. Terminé la carrera de literatura, hice una maestría y un doctorado también en el mismo campo. Y actualmente enseño en la universidad, ¿no? Donde estudié, que es en San Marcos. O sea que, de alguna manera, mi vida está determinada hasta ahora por la literatura. La literatura es mi campo principal, ¿no? En el que me desenvuelvo. Y creo que nada de eso habría ocurrido si es que no hubiera encontrado a Solitarios, ¿no? O sea, en ese momento, cuando yo era muy joven y pertenecía al grupo, para mí la literatura empezaba y terminaba en Solitarios, ¿no? O sea, era mi forma de aproximarme a ese arte, eran las personas con las cuales yo podía
conversar sobre un cuento, con las cuales podía lanzarme a escribir un texto, etcétera, ¿no? Yo ya no escribo ficción, ¿no? De alguna manera me decanté de la escritura creativa a la escritura de ensayo y la escritura académica. Pero yo sigo creyendo que es lo mismo, ¿no? Es algo muy parecido. O sea, de todas maneras escribiré sobre otros libros, pero el reto de escribir y de poner las palabras sobre el papel y todo lo demás es igual, ¿no? Entonces yo creo que mi futuro, mi presente profesional y mi futuro profesional están en la literatura gracias a ese primer paso que di y que fue ingresar a este grupo literario, al cual le estaré agradecido siempre por eso. Bueno, en mi caso particular, junto con la literatura, he tenido una relación cercana con el derecho muy profunda, ya que he tratado de integrar tanto el derecho y la literatura, he generado campos interdisciplinarios, he escrito libros sobre los contactos que existen entre el derecho y la literatura, y he escrito derecho también. Entonces, la literatura me ha servido primero para poder encontrar conexiones entre el derecho y los demás conocimientos. La literatura me ha servido también para ser un mejor juez. También me ha servido para poder ayudar a personas. Me ha servido para escribir literatura, para, de alguna manera, encontrar también historias, escribirlas, transmitirlas, tener testimonios humanos y para entender la humanidad. Ahora, la literatura no creo que en mi caso se acabe aquí, ¿no? Yo soy juez de profesión, pero eso no significa que no voy a dejar de escribir literatura, ¿no? Yo nací como escritor, aprendí a escribir derecho siendo escritor, escribo derecho siendo escritor, y es muy probable que termine escribiendo también nuevamente literatura. Creo que ese es un retorno inevitable, o sea, yo lo veo como algo inexorable, que tarde o temprano voy a volver a escribir literatura. Ahora, ¿qué tipo de literatura, no? ¿Qué género de literatura? Eso quizás esté por definirse, ¿no? Pero a mí me interesa muchísimo seguir escribiendo. El ejercicio del derecho es escribir. El ejercicio de resolver sentencias es escribir. Pero también el ejercicio de contar esas historias me parece un reto interesantísimo, un reto vital y que se acerca al origen de Solitarios. Mario, si me permites, yo quería un poco unir los puntos de lo que se ha dicho, ¿no? Y quería hacerlo a raíz de la pregunta que tú hiciste hace un buen rato. ¿De qué se hablaban en esas reuniones del Parque San Francisco, de la casa de Javier, de la casa de Jaime? Y sinceramente, no todo era literatura. Como dice Jaime, era entender la humanidad, entender tu realidad, entender tu futuro. O sea, la literatura era un eje, porque leíamos algo, lo comentábamos, y creo que algo importante del grupo es que empezamos a hacer un modelo de comparación de lo que leíamos con lo que vivíamos, con la intención de poder luego escribir algo parecido de la realidad que nos tocaba vivir. Ese método luego nos permitió, creo, a cada uno construir una aventura diferente dentro de cada una de sus vocaciones, ¿no? Max, por ejemplo, haciendo algo de teología, pero con la capacidad de relacionar puntos, como decía Jaime. Eso se lo dio la literatura. ¿Y dónde pudo haber surgido eso? Donde tú preguntaste, ¿no? En las reuniones, en una plaza, en las reuniones en una casa, en la cotidianidad de cada fin de semana, dialogar de distintas cosas, pero tratando de llevarlas a la creación de un texto narrativo llamado cuento. Al final un cuento es una idea o un grupo de ideas, pero si una persona no sabe cómo construir las ideas, mucho menos las va a poder trasladar a las palabras. Y yo creo que el valor del grupo, no solo para los que estamos acá, sino para Félix, para Gilmar, para mucha gente que a lo largo de esos 6 años y medio, o casi 7, fue que le ayudamos y nos ayudamos a poder utilizar el pensamiento como un mecanismo de comprensión de la vida de uno mismo. Y eso es fundamental. Con eso yo cierro lo mío, ¿no? O sea, a mí sí me sirvió, porque el colegio fue bastante, fue la amistad, la ilusión, pero no te abre los horizontes. La literatura,
desde el grupo, desde la conversación, desde la relación o interpretación diferente, hizo mucho para mí, porque me hizo ver cosas que hasta ese instante yo no tenía muy claras. Y gracias a eso pude tomar algunas decisiones, no siempre correctas. Hice proyectos que fallaron, hice proyectos que salieron bien, pero con esa perspectiva que aprendí gracias al grupo. Y como dijo Jaime, ¿no? O sea, una perspectiva que me hacía sentirme dueño de una capacidad de crear, de hacer arte, de escribir, cosa que nunca dejé de hacer, ¿no? Y que he compartido, como dice Javier y Jaime, cada 6 meses, cada año que nos reuníamos, pasarnos un cuento, y eso te hace sentir como una especie de pequeña comunidad, ¿no? Donde te sientes a gusto, y creo que eso es fundamental, ¿no? En mi caso, aquí en Oxford, o en Londres, o en Inglaterra, o en cualquier país europeo, lo que tú ves muy en común es un país multilingüista, multicultural, ¿no es cierto? Entonces, para mí es como cuando en una calle o en un restaurante uno se sienta y es arequipeño o es peruano y todo el mundo habla francés o habla inglés o habla italiano o habla alemán, ¿no? Y uno no sabe qué decir. Su primer día allí, su primer día que entra, ¿no es cierto? Y de repente en el otro lado de la mesa escucha español y corre el otro lado de la mesa. Oye, ¿de qué país eres? Del Perú también. ¿Hablas español? Sí, muy bien. De repente va a la otra mesa y escucha también a otra persona hablando español. Y se juntan inevitablemente. Oye, ¿tú sabes cómo vamos a poder pedir esto, una comida, o hablar o conversar de un tema, ¿no? ¿Por qué digo ello? Si la literatura no hubiera sido ese idioma en común que teníamos nosotros, probablemente nunca nos hubiéramos conocido. Si nosotros hubiéramos entrado en un restaurante, en una fiesta, todos los solitarios sin literatura, sin conocernos por literatura, nuestros idiomas eran diferentes, nuestras razones eran completamente diferentes. Pero por la literatura fue el idioma que nosotros hablábamos en común. En común. Es lo que nos unió profundamente. Y a través de esa literatura nos rescató y nos enseñó la condición humana, nos hizo madurar increíblemente. No solamente nos unió por amor a la literatura, que ese era el idioma internacional que hablábamos nosotros, sino nos hizo madurar y entender la condición humana profundamente, particularmente para mí, profundamente, ¿no? Lo que significa ser un ser humano, ¿no? Desde la A a la Z, todos los matices, ¿no? Todo lo que hablábamos, ¿no? Nos hizo crecer y madurar, y la literatura nos hizo madurar en ello, ¿no? Y aquí también inclusive, si me encuentro con alguien que escribe aquí, esa persona puede hablar alemán o francés, yo puedo hablar español o inglés, pero cuando hablamos de literatura es otro idioma, ¿no? Es un idioma que nos une, esa pasión, ese interés, esa diferente forma de ver las cosas, ¿no? Esa diferente forma de razonar las cosas, esa forma diferente de sentir las cosas, ¿no? Esa forma diferente de abrazar las cosas emocionalmente, culturalmente, intelectualmente, académicamente, ¿no? En mi caso, yo puedo decir también que soy un poeta. Soy un poeta. Soy un cuentista, soy un escritor. Malo, más o menos, pero poeta. Que como hobby hace teología. Que como hobby hace teología, ¿no? Que como hobby hace filosofía, ¿no? Que como hobby ayuda en la comunidad, ¿no? Que como hobby hace una cosa, va a hacer la otra, ¿no? Y que la gente de afuera puede ver mi carrera profesional, no, tú eres esto, ¿no? Pero particularmente para mí, no, yo soy un poeta que hace lo otro. En mi corazón, en mi sentido, por la forma de razonar, por la forma de entender el mundo, ¿no? Que lo aprendí ahí. Ahí está la semilla de entender la condición humana en grupos solitarios para mí, ¿no? Yo sé que para muchos de ustedes también, o sea, porque nos formó
para cimentar las cosas que ahora estamos haciendo en nuestras vidas diarias, ¿no? En el colegio, en la editorial, en el juzgado, en la universidad, con Amazon, trabajando en arte, en media, en todo ese tipo de cosas, ¿no? Sí, bueno, casualmente, el año 1989 es un año en que ingresamos a la Universidad de San Agustín, tanto Jaime Coaguila como quien habla, y soy testigo de excepción de esa trayectoria a publicar sus plaquetas, ¿no? sus revistas o grupo literario. Sabemos de las tribulaciones que trae consigo acometer una empresa editora o de publicar un libro, una revista o una plaqueta, ¿no? Requiere mucho esfuerzo e incluso una apuesta, ¿no? Una apuesta por lo que uno cree que tiene deseo de compartir, ¿no? Su producción, que es fruto de la creatividad, de la imaginación, que ha sido destacada por todos ustedes. Me gustaría que nos puedan ustedes comentar, amigos, acerca de los trabajos, estas publicaciones que alumbraron en ese periodo hasta el año 1995, todavía sin hacer mención a la experiencia periodística de la cual nos vamos a ocupar después, pero háblenos de las revistas, de las plaquetas, en fin, de las publicaciones que ustedes lograron como grupo hacer durante ese periodo, del 89 al 90. Se publicaron varias revistas. La primera revista fue Solitarios, la segunda revista fue Oráculo, dos números, y las siguientes revistas fueron también de solitarios por parejas. Además, se publicaron también plaquetas de miembros del grupo y plaquetas de invitados. Una de las plaquetas está dedicada a Eddie Bersuglia, tuvo dos plaquetas, y muchas de ellas fueron financiadas por el grupo Solitarios integralmente. La publicación de las revistas fue un esfuerzo casi inusitado para esa época, porque se publicaban plaquetas y revistas de 500 ejemplares. Hoy en día, los libros tienen 200 ejemplares, 300 ejemplares, pero Solitario de los 90 solamente publicaban a partir de 500 ejemplares. Y la distribución de las revistas era por los canales de los miembros del grupo, se llegaba incluso hasta vender en lugares públicos, era una dinámica de distribución todo terreno. Las publicaciones llegaban a muchas personas y nos permitieron estar en contacto con los intelectuales, escritores de la época. Bien, una cosita sobre Interesante, eso, ¿no? Claro, sin duda, los grupos literarios, y no solo como grupo, sino incluso como un proyecto personal, requiere, ¿no? Requiere de una apuesta, ¿no? Requiere incluso de sacrificios económicos, personales, pero esto finalmente tiene un resultado, ¿no? Un resultado que, como se destacó al principio, cuando Jaime intervenía, y también Edwin, esto se ve reflejado, reconocido, ¿no? Cuando reciben esos reconocimientos de los cuales hablaba Edwin Álvarez y que contribuyeron a que el grupo, pues, también lograr esa continuidad en el tiempo. Trabajo sea reconocido por instituciones, por personas, ¿no? Destacadas de la vida cultural de Arequipa, del país. Ahora bien, me gustaría que podamos también contar a nuestros amigos de la biblioteca que nos siguen a través de nuestra plataforma digital la experiencia periodística, ¿no? En el periódico Arequipa al Día, a través de tienen ustedes una página cultural llamada Los Ojos del Minotauro, ¿no? Por favor. Jaime. Javier, bueno, ¿ustedes pueden contar esa experiencia? Una vez que en 95
solitarios desaparece de la escena literaria con la última revista. Los que quedan, en realidad, fueron Javier y yo, y Max también, decidimos continuar trabajando, pero en el ámbito periodístico. Entonces, la primera parte de Minotauro comprendía una página donde se publicaban artículos periodísticos, culturales, reseñas de música, reseñas de teatro, de películas, textos personales, cuentos del grupo, donde no solamente estaban los miembros de Solitarios, sino también estaban otros integrantes como Richard Leonardo. Pero a lo largo del tiempo, en la primera etapa, estuvimos Richard Leonardo, Javier Taboada y yo. En la segunda etapa estuvo Max Díaz y yo. Prácticamente los Solitarios otra vez juntos, pero en versión impresa. Es tan así, es la publicación de Minotauro, que en Minotauro aparece un cuento de Edwin Álvarez, publicado hace muchos años, aparece un cuento mío, y es probable que haya aparecido algún texto de Javier también, porque claro, la idea era conocer un poco la cultura, difundir la cultura. Esto es parte de lo que sucedió en Arequipa al Día, en esas épocas, duró muchos años también. Ya, en ese barrio en Arequipa al Día, como parte accesoria, terminé yo conociendo a Pablo Nicoli. ¿Te acuerdas de Pablo Nicoli? Entonces, Pablo Nicoli no era parte de grupos solitarios en el tiempo, pero él estaba interesado también en literatura. Y a través de conversaciones, él formó su grupo aparte de literatura, gracias a las conversaciones también que teníamos con nosotros, ¿no? Y Pablito pues terminó haciendo los Minotauros o algo por el estilo, ¿no? Creo que tenía un grupo aparte, el de los Minotauros, con otra gente, con gente que era el grupo que había formado era la gente que veía la literatura como un hobby, que estaba interesada realmente en la literatura, pero no sabían cómo escribir, como gente que necesitaba guía para aprender a leer y todo ello. Gente está empezando a crecer en literatura también, ¿no? No sé qué habrá pasado con todos ellos también, pero lo que quiero rescatar es cómo nosotros, como grupo o independientemente, cada uno de nosotros también estuvimos involucrados y fuimos influenciados e influenciamos también a otros, como también fuimos influenciados también nosotros en nuestro trabajo literario, para acrecentar en Arequipa en ese entonces una vena cultural, literaria, poética, periodística, ¿no? ¿Alguien más quiere agregar algo? Javier. Sí, de hecho sí. Sí, bueno, sí, Max. Claro. La iniciativa de los Ojos del Minotaurio, que fue en Arequipa al Día, ¿no? Efectivamente fue una iniciativa interesante. Creo que Jaime lo ha resumido bien. Pero yo quería mencionar otra. Una vez que termina también la etapa de publicaciones del grupo, la mayoría de nosotros seguía vinculado a la literatura, solo que, digamos, no teníamos esa dinámica de reuniones, etcétera, ¿no? Y había otro grupo importante también para la literatura arequipeña, que era el grupo Claraboya, que también era de narrativa. Y muchos de los solitarios con otros de los Claraboya nos juntamos para publicar una revista que se llamó Mosca Académica, ¿no? Que solamente tuvo un ejemplar y que lo publicó después de una gestión bastante larga y paciente, la Universidad Nacional de San Agustín, ¿no? Entonces yo creo que en los años inmediatamente posteriores a los años del grupo, hay esos dos productos, la colaboración periodística semanal en esta pequeña página que nos daba el diario Arequipa al Día, y también una revista más extensa con trabajos de los ex integrantes de grupos solitarios y también del grupo Claraboya en la revista Mosca Académica, ¿no? Son los productos que complementan el trabajo de los primeros años.
Bien, entiendo que ahora el grupo Solitarios, después de años, ¿no? De no haberse perdido la amistad, por supuesto, entre ustedes, pero ahora ya con una visión histórica, una retrospectiva, ¿no? Un nuevo proyecto para dar a conocer exterminando ese proyecto. Tal vez nos puedas contar, Jaime, en qué consiste ese proyecto de publicación de los textos que a lo largo de su trayectoria cada uno de ustedes publicó en el grupo literario. Bueno, vamos a publicar un libro. Este libro va a integrar todas las revistas Solitarios, desde la primera hasta la última, todas las plaquetas que se han publicado. Van a respetarse prácticamente los textos para que la gente pueda conocer cuál fue la historia de Solitarios. Se van a incluir testimonios de otras personas que vieron crecer a Solitarios, escritores de la época, contemporáneos. También se van a incluir testimonios de los propios Solitarios, hablando sobre el impacto que les ocasionó en sus vidas Solitarios, y se van a incluir textos nuevos, o sea, los nuevos productos artísticos de creación que tienen los Solitarios al día de hoy. Entonces, este trabajo es un trabajo recopilatorio, pero también reivindicatorio de los 90, cuenta con un estudio preliminar que lo ha hecho ya Javier de Taboada, es nuestro literato oficial del grupo, estudio integral y crítico acerca de los 90, forma parte del libro, y esperamos, tenemos muchas esperanzas, mucho de que el trabajo va a ser un trabajo físico y además virtual. Cada uno tiene sus propios trabajos, sus propios textos, cuentos, poemas, que van a ser incluidos en este nuevo proyecto Solitario, que como siempre es un proyecto grupal. Bueno, Jaime nos habla de un acto reivindicatorio del grupo Solitarios. Yo les pregunto a ustedes, como grupo, ya después de varios años, ¿qué creen, en su opinión, que representa el grupo Solitarios en la literatura arequipeña? ¿Cuál es el significado de la existencia de este grupo, su ubicación en el tiempo, ¿no? Y lo que representa para la literatura arequipeña? Javier, tú como el... Bueno, es una pregunta difícil porque uno es parte de, pues sí parte, pero es importante hacer esa evaluación, ¿no? Yo creo que para poner el panorama, un poco que la década de los 90, y esto lo ha escrito Goyo Torres, ¿no? Y Rosa Núñez, que son profesores de la UNSA, ellos dicen, y concuerdo, por supuesto, que la década de los 90 es la década en que se revela la narrativa arequipeña, ¿no? No existía realmente en Arequipa una tradición fuerte en narrativa, como sí la existía en poesía, hasta los años 90, y menos en base a grupos, ¿no? Ahora, en el siglo XXI, sí hay un montón de libros de narrativa, de cuento, incluso novelas, que se publican en Arequipa, ¿no? Y los jóvenes tienen, los jóvenes de ahora tienen esa tradición que empieza modestamente con nosotros y con los otros grupos que también estuvieron en la escena literaria en la década de los 90, ¿no? O sea, yo creo que con Solitarios, pero claro, no solamente con Solitarios, pero entre ellos el grupo Solitarios, empieza una nueva tradición en la literatura arequipeña que cada vez es más robusta y que continúa hasta ahora, ¿no? O sea, empezamos a trabajar sobre narrativa, a trabajar además sobre cuento, ¿no? Sobre cuento, que es un género que tiene sus peculiaridades, que tiene su arte, que tiene sus defensores, ¿no? Y que es un género no tan fácil de cultivar en términos comerciales, ¿no? Entonces,
esa importancia que le dimos al cuento, y la confluencia que existió con otros escritores en ese momento, con otros jóvenes, con otro grupo, creo que sentaron la base para una tradición que luego iba a crecer más y iba a ampliarse más cuando empezó el siglo XXI, ¿no? Yo creo que esa fue la importancia o el papel que jugó el grupo dentro del panorama de la literatura arequipeña. Si me permites, Mario, yo le agregaría efectivamente, ¿no? En la escena... Te decía que yo le agregaría lo que Javier ha dicho, Adelante. que de una u otra manera, creo yo que sí motivamos una articulación entre la década del 70, que estaba acabando, 80 luego, y que se vio más o menos vacía, porque recuerda que desde el 85 hasta el 93 hay un contexto económico, social, poco difícil, las publicaciones no son frecuentes, hay devaluación, hay una crisis que de un momento a otro impacta en el arte y en la literatura en la poca frecuencia de publicaciones. Y cuando nosotros aparecemos en el 89 sin pensarlo, sin planificarlo de esa manera, hacemos una especie de reactivación o encendemos, si es que se quiere decir de la buena forma, la idea de publicar, la idea de no dejar ese vacío, ese espacio de presentar los trabajos incipientes a veces, bien logrados en otras, de la literatura arequipeña. O sea, no somos tal vez el eslabón, pero sí promovemos que, como dijeron varios de mis compañeros, por ejemplo, los estudiantes de la UNSA formaran claraboya, ¿no? O sea, en esos 3 años, después de Odi González, Rolando Luque, por ahí, no sé, se me ocurre Eduardo Medina, Alfredo Herrera, como que se va muriendo el deseo de publicar. Y te lo explico porque eso fue también un producto de la crisis, 88, 87, 89. Y nosotros hacemos un esfuerzo individual, sin darnos cuenta de lo que estábamos haciendo, pero como que lanzamos la piedra y rompemos un cristal que estaba dividiendo esa tradición literaria arequipeña y estaba también impidiendo que aparezcan los nuevos escritores o las nuevas generaciones de escritores. Yo creo que eso sí es importante destacarlo, ¿no? Vuelvo a decir, no somos el eslabón perdido, ¿no? Pero sí contribuimos a que las otras vertientes, como mencionaron, que luego surgen, mantuvieran esa presencia a nivel nacional, ¿no? Gracias a que nosotros publicamos, otros empiezan a publicar y de pronto se logra otra vez esa dinámica de que existan folletos, revistas, que existan tertulias, conversaciones, que exista una pequeña competencia entre un grupo y otro, comparaciones, y eso yo estoy seguro que sí lo provocamos, ¿no? No sé cuánto, pero sí provocamos ese pequeño movimiento literario en Arequipa a fines de los 80 y a principios de los 90, ¿no? Y eso creo que es algo que deberíamos tenerlo con certeza como una muestra de lo que terminó siendo Solitarios en esa época y que me imagino ahora que saquemos el libro también lo volveremos a mencionar con la misma intención de ser este grupo, ¿no? O sea, sacar este libro no solo es una cuestión personal, sino es una cuestión de reivindicar nuestros objetivos, rescatar algunos proyectos perdidos de cada uno y hacer una especie de propuesta distinta a la que existe en el mundo literario, ¿no? O sea, como dijo Javier, como dijo Jaime, pues ahora todo el mundo va sacando cosas medias digitales y todo lo otro, pero nosotros todavía estamos en una posición de querer salvar nuestra propuesta, válida al fin y al cabo, ¿no? Es que algo así como que hubiéramos regresado 25 años y estamos tratando de hacer algo parecido a lo de los 89 o 90, ¿no? Pero no es una propuesta válida, ¿no? O sea, cuando uno va envejeciendo se va dando el derecho de hacer lo que le da la gana, ¿no? Entonces, por ahí nuestra propuesta, ¿no? Yo quisiera también señalar 2 acontecimientos, por ejemplo, cuando el grupo está naciendo prácticamente, tenemos a Edwin que gana un concurso de cuentos
¿no? Aquí localmente por la Municipalidad de Paucarpata, ¿no? Y tenemos a Javier, que también tiene mención honrosa en las 1000 palabras, me parece, ¿no? De Caretas. Y, y entonces son esas dos cosas como que el grupo se siente orgulloso de sus integrantes, que digamos escapan al circuito local para ya insertarse en el circuito más amplio nacional, ¿no? Y, y claro, esto es bastante interesante en una época que Internet no estaba tan masificado o que no es la herramienta de globalización que es ahora, ¿no? El grupo, si bien era local, ya empezaba a dar síntomas de querer trascender un poco más allá del ámbito de la ciudad, ¿no? Sí, a mí me sorprende muchísimo que logramos sobrevivir tanto, de verdad, en ese tiempo, ¿no? Porque si tú te fijas bien, cuando empezamos a hacer las cosas nosotros, y ves lo que estaba pasando en Arequipa en los 90, era un grupo de chicos salidos del colegio que leían un montón, que se reunían, trataban de hacer lo mejor posible, pero ninguno estudiaba literatura. Ninguno estudiaba literatura. A mí, académicamente me refiero. O sea, nadie tenía una carrera en la Universidad de Literatura, ¿no? Y ese vacío que Ede menciona, es llenado por ese grupo de chicos, ¿no? Que precisamente por no tener precisamente por no tener esa columna vertebral de San Agustín literaria o académica, es mi teoría propia, probablemente es mi teoría, nos daba esa libertad, hasta cierto punto, majadera, de hacer lo que queríamos, ¿no? De publicar lo que queríamos, ¿no? De leer lo que queríamos, ¿no? No había un profesor académico a quien nosotros consultar y decir, dime cuáles son los libros que tú me recomiendas para leer, profesor esto, profesor tanto, de la clase de literatura del segundo año de la Universidad de San Agustín. Nosotros aprendíamos, leíamos entrevistas de otros escritores, seguíamos todo ello, ¿no? Y esa amistad que como un ancla, por un lado estaba sujetada a la vida literaria, bien fuerte, y otra ancla sujetada a nuestra amistad, ¿no? Y yo creo, inclusive, que solamente es una, probablemente, o sea, literaria y amistad, es muy profunda allí, ¿no? Yo creo que eso ayudó bastante también, ¿no? Y creo que probablemente a consecuencia de ello también empujó que dentro de la Universidad de San Agustín chicos se reunieran y dijeran, mira, tenemos que ser un grupo también nosotros, ¿no? Porque ya el ambiente estaba moviéndose en ese sentido, ¿no? Y ellos sí tenían profesores que les decían qué libros leer, ¿no? O qué libros que seguir, o que ellos lo hacían todos los días en sus aulas, ¿no? Ellos iban en la mañana a la universidad, leían sus libros, porque tenían que hacerlo, ¿no? Nosotros teníamos otra vida y teníamos que hacer eso en literatura también, ¿no? Y creo que esa libertad de solitarios nos hizo sobrevivir toda esa etapa bien interesante, donde Perú se movía políticamente, económicamente, está en un momento bien complicado, ¿no? Y literatura también se hizo complicado a consecuencia de ello también, ¿no? En relación a otros grupos de nuestras vidas privadas, sexuales, también. Bueno, los años 90 son años bastante complicados, ¿no? Son años de cambio, son años difíciles también, en que se lucha todavía contra el terrorismo. Como generación, el grupo Solitarios, ¿no? Que corresponde a la generación de los años 90, que es donde se materializa la obra del grupo Solitarios. Este grupo, ¿cómo se reconoce a sí mismo como generación? Como una generación ausente de la problemática nacional, comprometida con la problemática nacional, como una generación que desde la literatura contribuyó
al acervo cultural de la región y del país, ¿cómo se reconoce el grupo literario Solitarios en esta coyuntura, como generación, ¿no?, de los años 90? Creo que todo el mundo tenía posiciones políticas, pero no recuerdo escuchar o escribir a ninguno del grupo cuentos basados en política, o sea, con una opinión política. Vamos a escribir acerca de esta situación. Habían otros escritores, sí, en Perú en ese entonces, ¿no?, que hablan acerca de terrorismo, que hablan de cuestiones políticas y todo ello, ¿no? Pero claro, nosotros sí teníamos una opinión política bien fuerte, cada uno de nosotros, ¿no? Mira, sobre ese punto quisiera comentar algo. Cuando uno lee los cuentos, cosa que los lectores van a tener la oportunidad de hacer cuando se publique el libro, ¿no?, y de comprobarlo, a ver si es cierto. Yo creo que hay, hasta cierto punto, y claro, pensando en el conjunto de los cuentos, porque hay propuestas diferentes, evidentemente, pero hay una cierta intención, digamos, de evitar ese tipo de temática o ese tipo de aproximación de compromiso social en la literatura, ¿no? Esto no quiere decir que no se refleje la época en los textos, por supuesto que se refleja igual, ¿no? Si bien es cierto, muchos cuentos optan por el lado del fantástico, por el lado de lo cotidiano. De todas maneras, la turbulencia de la época se muestra en el hecho de que los cuentos hablan de relación. Se le está yendo, creo, el audio. Jaime, ¿puedes seguir? Sí, sobre el tema, efectivamente, si bien es cierto, existe cuentos que pueden ser fantásticos, cuentos que pueden ser ciertamente intimistas, hay también una relación, una incidencia de la violencia un poco palpable también en los cuentos. Muchos de los cuentos son cuentos un poco de crisis personal, crisis social, crisis de identidad. No es casual que muchos de los miembros que pasaron por Solitarios y que no terminaron dedicándose a la literatura, tuvieran también historias un poco paradójicas. Había miembros que venían, que se iban, que tenían historias, algunas trágicas, otras fatales, otras violentas. Pero creo que en resumen yo podría decir que los cuentos de Solitarios, muchos de ellos representan crisis personales. Algunos crisis de enfrentamiento con el sistema, pero no son posiciones políticas, son literatura que habla sobre cómo impactan en los personajes determinadas coyunturas sociales. Claro, Jaime, habría que agregar, por ejemplo, a lo que tú has dicho, dos cosas muy puntuales y que están, como decía Javier, en las revistas o plaquetas. Por los años 90 tenemos un cuento a dos manos, a limón, que en una técnica que nunca casi se había visto en Arequipa, Jaime y yo nos animamos a hacer, que se llama la habitación rectangular, ¿no? Muchas veces hemos conversado de esto con Jaime, sobre por qué nos anticipamos tanto a describir una realidad que en el 90 parecía ser fantástica o de ficción. Sin embargo, hoy ese cuento, si alguien lo leyera en un colegio, no le sorprendería, porque muchas de las personas viven en una habitación rectangular, en un espacio muy reducido en Lima, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿por qué pongo este ejemplo de un cuento que habla de una descripción real, de una situación poco común en ese 90, ¿no? Una habitación donde vive allí una familia? Porque sí había, como Javier lo mencionaba, o sea, que nosotros rehuíamos a tener un tinte político directo, no quiere decir que como cualquier ser humano abordamos en nuestras conversaciones de ese entonces las situaciones políticas, económicas y sociales que nos tocó vivir. O sea, en el 90, Jaime y yo hablábamos mucho de las torres que se habían caído, de las bombas, de los apagones. En el 92 con Max igual, en el 94 con Javier, en el 95 con Lucho. Nunca dejamos de abordar el análisis de nuestra realidad. Cómo eso se canalizó luego en un cuento llamado Celosa, en un cuento que se llamó Toque de Queda, que por ejemplo también yo lo publico, en un cuento
que es Silvio y otras inconsecuencias, que habla de un preso político. O sea, existen demasiadas evidencias en nuestros cuentos como para decir que nunca analizamos la política o la vida de nuestra época. Sí la analizábamos, pero lo que sí teníamos muy claro es que no podíamos responder a eso como un noticiero, como un panfleto o como filosofía pura. Al contrario, o sea, nuestra posición, como dijo Jaime, era literatura. Pero en esas palabras, en esas descripciones, cualquiera que lea, y como va a pasar dentro de unos meses, lean nuestros cuentos, podrán ver la realidad que nos tocó vivir. Obviamente, contada bajo la perspectiva de cada autor, ¿no? O sea, Lucho lo contaba con más ternura, ¿no? Yecaterine puede hablar de eso, Max lo hablaba como mucha más ficción, como el pirata que estaba muriéndose de hambre, yo con más pasión, como Silvio y otras inconsecuencias, y cada uno con un tinte especial, pero la realidad siempre estuvo presente en nuestras conversaciones y por lógica en nuestras producciones, ¿no? O sea, eso es clarísimo, ¿no? Merece la pena también hablar un poquito de la música. Es curioso que a muchos de nosotros la música de la nueva trova nos gustara mucho, ¿no? Y de hecho, no se habla en los cuentos de esto, pero sí había un aura, por así decirlo, revolucionaria, social, compartida, ¿no? Que posiblemente asomó muy poco en los cuentos narrados, pero sí permanecía como una especie de trasfondo del momento en el que producíamos, ¿no? Es interesante. De hecho, también quizá el que tenía la dinámica musical un poco más heterogénea era Javier de Taboada, ¿no? Pero creo que a pesar de todo ese afán por la música, por las otras artes que también se conectan con la literatura, nos daba una visión más amplia de nuestro quehacer, nuestra creación. Ahora también como grupo... Me gustaría correr traslado de una pregunta que nos han hecho a través de la... ¿ya? Que nos plantea los nexos entre la generación que ustedes representan y la generación anterior a ustedes. Habíamos mencionado al grupo Ómnibus, integrado por Osvaldo Chanove, y la poeta Luz Vilca, que nos sigue ahora mismo, nos dice lo siguiente, ¿no? El taller que hizo Alonso Ruiz Rosas y Osvaldo Chanove también ayudó, se pregunta, para entender las letras. ¿Recuerdan? Entiendo que Luz Vilca, una destacada poeta arequipeña, una gran gestora cultural, también entiendo ha tenido, se ha relacionado con el literario solitarios, pero me gustaría encontrar los nexos, si existen los nexos, acaso si existen los nexos, y la suya. Efectivamente. Alonso Ruiz Rosas, Osvaldo Chanove y usted. Efectivamente, Luz Vilca formó parte del grupo también, ha publicado en la revista, en los primeros números, al igual que Félix Vargas, que también nos acompaña en la red, también publicó en la revista Solitarios, luego se dedicó a la música, y las conexiones con la generación anterior creo que más cercanas fueron con Eclosión, porque Eclosión formó parte también de la generación anterior, y nosotros conocimos de primera mano al lugar donde viene Guadil. Es a través de Ricardo que de alguna manera estuvimos presentes en el Instituto Nacional de Cultura, concurrimos a sus presentaciones y nos conectamos un poco con Eclosión, porque también conversamos con Rolando Luque en varias oportunidades. Es cierto que después también logramos conectarnos con Osvaldo Chanove, también con Marcelo Chiche, con Yuri Vázquez, con todos ellos tuvimos muchas conversaciones. Yo particularmente, cuando estaba en el colegio, asistía a una de las reuniones de Eclosión, o sea, yo concurría a casi las últimas reuniones de Eclosión, y donde estaban todos reunidos, y había gente que hacía música folclórica, gente que escribía poesía, todos ellos que eran como más de 15 personas en el Cultural Norteamericano, y concurría a una reunión de Eclosión.
Tiempo después concurrí también a un curso de cuento donde conocí a Luis Pizarro y otros de los integrantes que lo dictaba Willard Díaz. Otros Muchos días. concurrieron naturalmente también a los cursos que dictaban en la Casona. Entiendo que Luis Vilca también los dictó, también la República de los Poetas. Hubo muchas influencias en esa época, ¿no? O sea, las conexiones son de la generación que se terminaba y la generación nueva, que éramos nosotros, porque nosotros salimos justo en el 89. Jaime, habría que agregar en ese pequeño resumen que tú haces de las influencias directas o indirectas, ¿no? Y creo que Luz se refería justamente a la República de los Poetas, donde Osvaldo Chanove y Alonso Ruiz, junto a Odi González, hacen talleres de poesía. Y creo que también eso se lleva más o menos cronológicamente a la separación de los poetas solitarios que abandonan voluntariamente las publicaciones porque ya inician su propio trayecto artístico, ¿no? El caso de Luz Vilca es evidente, o sea, comienza con nosotros y luego asume su propia aventura y yo creo que con muchos reconocimientos y con mucho esfuerzo de parte de ella y definitivamente con la influencia de Osvaldo Chanove, de Alonso Ruiz, Odi González, Merian Ricketts y muchas otras poetisas de esa época, ¿no? Y también paralelamente nosotros empezamos a asumir influencia directa de Alfredo Herrera, por ejemplo, de Lolo Palza, que expresaban una especie de vacío, porque ellos no eran totalmente de la época del 80, ni de Omnibus ni de Eclosión, y no tenían un grupo, pero tampoco entraban en nuestro grupo porque ya eran más o menos reconocidos. A lo que voy es que su presencia sí influye en nosotros, y son nombres que se te pasaron tal vez, y que a mí sí me gustaría a manera de reconocimiento mencionarlos, ¿no? Alfredo Herrera, Lolo Palza, Luzgardo Medina, que son algo así como las influencias más cercanas al grupo, desde la forma de escribir y de percibir la literatura, que es algo muy importante, porque el grupo en el 89 era algo así como ficción literatura, o sea, nosotros éramos lo que creíamos de la literatura, pero luego nos vamos dando cuenta que la literatura tiene cánones, que tiene parámetros, que tiene estándares y que tenemos que ajustarnos a esos estándares. Quienes nos los van contando, esos cánones, son pues Alfredo, Luzgardo, Lolo Palza, que lo hacen de una manera muy amical, en conversaciones, y yo, como decía, sí, para responder a la pregunta de Luz, sí hay una influencia en el caso de los poetas, y no solo Luz Vilca, sino otros, de lo que es Osvaldo Chanove, Alonso Ruiz, y también pues Luzgardo Medina, y bueno, y Alfredo Herrera también indirectamente, porque él gana por esa época también el premio Copé, si mal no recuerdo, una de las menciones honrosas, y simboliza, sin que nadie lo diga, por el año 89-90, un parámetro de poesía, ¿no? Entonces, que toman como referencia a los jóvenes poetas, ¿no? Y eso es valioso, ¿no? O sea, hay una influencia muy fuerte también en esa época, ¿no? Bueno, ha habido entonces figuras claves que, que demuestran efectivamente esta conexión entre generaciones, ¿no? Que es importante no olvidar, porque el grupo Solitarios, si bien es cierto, surge por iniciativa de dos egresados del Colegio San Francisco y, digamos, recién estrenados estudiantes universitarios en San Agustín. Sin embargo, se advierten, como lo han podido ustedes referir, personajes de personalidad cultural en Arequipa que ya para entonces culturales, ¿no? Habría que mencionar, por ejemplo, para la época, para los años 90, el complejo cultural Chávez de la Rosa de la Universidad de San Agustín, que me parece que también fue muy motivador para, no solamente para narradores, sino para los artistas que tenían ese espacio para poder presentar sus obras, presentar las publicaciones, llevar a cabo conversatorios. Un recuerdo sobre el particular, hablando ya no digamos, de espacios culturales, el complejo cultural también fue un espacio importante que seguramente impulsó a los grupos literarios, a los poetas en ciernes, a los escritores que ansiosos de publicar y de querer presentar sus libros.
De hecho, nos gustaba mucho acudir al complejo Chávez de la Rosa y varias de las presentaciones de nuestras revistas ocurrieron allí, ¿no? Era como quien dice el espacio de encuentro a veces, ¿no? Para juntarnos. Y haciendo un poquito la conexión con lo anterior, con lo de los talleres, también a nosotros nos encomendaron el dictado de un taller de literatura. Recuerdo que lo preparamos con mucha dedicación y compartimos con varios escritores o aspirantes a escritores jóvenes algo de nuestra experiencia en este mundo y creo que es así como una generación a otra se va pasando la posta, ¿no? Unos empiezan a ir creciendo, aprendiendo de sus mayores y también se vuelven referentes que van dejando la posta a las siguientes generaciones. Y creo que en eso juega mucho, un papel muy importante estos espacios culturales, ¿no? Que permiten acercar, juntarse a la gente del mundo artístico. Yo diría, para terminar lo de Lucho, que el complejo Chávez de la Rosa, la casona, donde hicimos varias publicaciones, sería el segundo espacio cultural más importante del grupo. El primero debe ser el esquinero de la Plaza San Francisco, esas graditas donde conocimos, conversamos con la mayoría de estos amigos que hemos mencionado, ¿no? O sea, yo creo que esas dos graditas que las llamamos el esquinero, tienen recuerdos de conversaciones inolvidables, más allá de las botellas que sí ya se deberían olvidar, ¿no? Pero ese es el primer espacio cultural que creo no negarán ninguno de los integrantes del grupo. O sea, todos pasamos por ese espacio cultural y en el buen sentido de la palabra, porque allí conocimos a mucha gente que te hablaba ya no desde un lado muy académico, sino con no forzado, sino más bien con el lado natural de un ser humano que te cuenta su aventura de escribir, que te dice lo difícil que es y que te pinta la realidad de ser un escritor o de ser un poeta. Y muchas veces, a pesar de que eso nos pueda haber dado el temor, creo que eso nos cautivó para seguir en la aventura, ¿no? O sea, fue extraño y paradójico, porque son esas conversaciones las que terminaron de consolidar esta extraña vocación con la que vivimos, que es la de contar algo o de representar la realidad a través de las palabras, ¿no? Ah, y no habría que olvidar la Casa Nacional del Poeta, ¿se acuerdan? El grupo Solitarios. Claro. Sigue, Mario, sigue, disculpe. Bueno, ya para terminar, me gustaría mencionar que el grupo literario Solitarios anuncia la próxima publicación de un libro que reúne todos los trabajos de los integrantes de este grupo, que como hemos podido escuchar durante esta casi hora y media de conversación con cada uno de ellos, pues nos dejan enseñanzas muy importantes, sobre todo para las nuevas generaciones, ¿no? De narradores y poetas y de los nuevos grupos que seguramente se están organizando hoy en día, bajo otro contexto, bajo otro tipo de apremios, pero igual, siempre en una línea de trabajo caracterizada por el ímpetu, caracterizada también por las ganas de producir, de publicar, ¿no? de dar a conocer aquello que hemos leído y que ha dado origen a la creación literaria. Nos gustaría también indicar como Biblioteca Pública Municipal que estamos organizando próximamente, y lo vamos a dar a conocer en su momento, una muestra, ¿no? Sobre los grupos literarios en Arequipa. Es una muestra que ya la veníamos hace un tiempo, ¿no? Por razones que todos conocemos, no le hemos podido concretar de manera física, pero ahora tenemos esta forma y esta nueva modalidad de trabajo que la Biblioteca Pública Municipal está hace más de un mes con estos importantes integraciones en las cuales tenemos la oportunidad de conocer un poco más y otros temas. Para terminar, me gustaría las palabras finales de cada uno de ustedes, amigos. Jaime, empieza. Bueno, yo creo que la experiencia de Solitario es una experiencia vital que ha marcado nuestra vida.
nos ha marcado nuestras profesiones, nos ha marcado la forma de contar la vida. Y creo que de alguna manera también ha marcado la forma como entendemos el mundo. Yo me precio mucho de haber sido miembro de Solitarios, me precio mucho de seguir siendo miembro de Solitarios, y creo que esta nueva publicación viene a ser el nuevo Solitarios de estos tiempos. Creo también de que si nos despedimos en 95, esta no fue una despedida en realidad, solamente fue un hasta luego, y ahora nuevamente regresamos, nuevamente Solitarios otra vez, para seguir. Bueno, por antigüedad sigo yo y entonces me perdona que les robe la palabra. Más allá de la emoción y la alegría de ser un integrante de este grupo, yo lo que quiero dejar muy en claro es que no somos un símbolo a seguir ni un modelo a seguir, ¿ah? Somos una aventura que la hemos vivido con mucho gusto, con mucha alegría, y lo que sí puede ser un ejemplo es que cada quien debe vivir su aventura. Cada grupo de personas, de acuerdo a su contexto y a sus sueños, deben iniciar proyectos como estos. No iguales a los nuestros, mucho mejores tal vez, pero para quitarnos el peso, ¿no? O sea, porque no somos un modelo, ni somos un ícono, ¿no? Somos simplemente un engranaje en la historia de la literatura arequipeña. Un engranaje en el 89 hasta el 95 y volveremos a ser un engranaje en el 2020 y no sé hasta dónde, ¿no? Pero porque tenemos la vocación de escribir en grupo, extrañamente o paradójicamente solitarios, ¿no? Ok. Ah, yo sigo pensando un poco como hacíamos nosotros en el grupo antes, ¿no? De que escribe ese cuento y déjalo un par de semanas enfriar y después vuelves a reescribir o cambiar o editar, ¿no? Creo que el 95 fue algo como así, ¿no? O sea, algo parecido a esto, ¿no? Dejamos de enfriar ese cuento y ahora estamos retomándolo otra vez, de alguna manera, ¿no? Y es maravilloso, es increíble, ¿no? Para los chicos que quieran, las chicas, los chicos, los muchachos, toda la gente que desea escribir, no tengan miedo, no tengan miedo, no tengan miedo, escriban. Y gracias, simplemente gracias para todos los que han tenido la paciencia con nosotros, antes de leernos, ahora de escucharnos. Es un privilegio para nosotros. Muchísimas gracias para todos los que nos están siguiendo ahora. Y bueno, nos vemos pronto, pues, otra vez. Bien. Yo también para cerrar quisiera decir que la propuesta del grupo, la forma como trabajábamos y lo que funcionó para nosotros fue básicamente dos cosas. La primera, la continuidad, ¿no? Porque nos reuníamos cada 15 días y eso era una ley, ¿no es cierto? O sea, había que ir. Entonces esa continuidad ayuda a muchas cosas. Y lo segundo era el trabajo de taller, ¿no? O sea, ejercicios para escribir en ese momento, ¿no? Se nos podía ocurrir escribir sobre tal tema, o sea, para hacerlo allí, ¿no? Y también, por supuesto, la corrección de los cuentos que cada uno llevaba, ¿no? O sea, las publicaciones de alguna manera reflejan lo mejor que podíamos producir como grupo, ¿no? Había muchas otras, por lo menos algunos otros textos que no llegaban a ser publicados porque no pasaban la base que funcionó para nosotros. Finalmente quisiera agradecer la invitación a la Biblioteca Municipal. Creo que iniciativas como estas son muy importantes, sobre todo ahora que estamos en un periodo un poco más difícil en el ámbito cultural principalmente, ¿no? Entonces creo que iniciativas creativas como las que está llevando a cabo la Biblioteca Municipal de Arequipa son muy importantes para que la cultura no quede rezagada, para que la cultura no quede olvidada y esté siempre presente en nuestro país. Efectivamente, Mario, te agradecemos como solitarios
esta invitación, esta invitación de la Biblioteca Municipal que definitivamente nos permite llegar a una audiencia bastante amplia del modo virtual, ¿no? Efectivamente, el arte de escribir es un oficio solitario, pero el trabajo en grupo es realmente lo que te ayuda a forjarte. Vivimos un contexto actual, particularmente donde la gente lee mucho, pero lee cosas muy breves, estilo mensajes de redes sociales, ¿no? Concisos, eh, pocas palabras, en fin, y se expresa también muy brevemente, ¿no? Con un emoticón, con una imagen, un like. Sin embargo, es importante no solo el escribir, sino el dialogar. Eh, Quizá tus primeros lectores, como decía Bright, son tus amigos, ¿no? La gente que te quiere, y es eso, ¿no? Cuando construimos un texto, una socialización entre nosotros, lo que hacíamos era socializar en el grupo. Y ahí es donde veías que lo que te parecía perfecto, ¿no? Como dicen, todo padre ve a su hijo hermoso, ¿no? Pero la otra mirada también te ayudaba a ver los defectos y problemáticas que tenía tu cuento, tu creación. Y creo que ese ejercicio de corregirnos, de tener una mirada entre todos, nos fue puliendo, nos fue haciendo lograr mejores productos. Y ese es el mensaje para las nuevas generaciones de escritores, de escritoras, eh, que si bien es un oficio solitario, la cofradía, el grupo, ayuda mucho a coger valor, a seguir adelante y agarrar quizá esa disciplina que tanto recargabas tú, Javier, de cada 2 semanas, de producir y producir, porque hay que ser disciplinados para continuar en esta carrera. Muchas gracias nuevamente. Bien, queridos amigos, nos alegra mucho haber podido reencontrarnos después de mucho tiempo con algunos de ustedes, después de varios años. Es el caso de Max Díaz Butrón. Estoy muy contento, Max, de haberte visto después de muchos años en que nos reuníamos también, en lo que ya es otra experiencia que algún día contaremos con Jaime, Max, Edwin y el propio Luis acompañó en algunas reuniones que teníamos en otro grupo, ya no literario, sino interdisciplinario, y conversar sobre muchos libros, una bonita experiencia, como seguramente ha sido la experiencia del grupo literario Solitarios. Muchas gracias, amigos, Javier, Edwin, Jaime, Lucho, por habernos acompañado tarde en nuestro programa Biblioteca en Vivo, y a todos ustedes, amigos de la Biblioteca Pública Municipal, síganos en nuestra programación habitual. La próxima semana, el día miércoles, tenemos una sorpresa, una entrevista, una conversa que promete mucho con el doctor Rafael Sánchez Barrios. Asimismo, me permito abusar del espacio para hacerles conocer que el día de mañana estamos lanzando o estamos poniendo en estreno nuestro programa de lecturas compartidas con biblioteca infantil en una nueva modalidad. A partir de mañana, desde las 10 horas, vamos a poder tener la oportunidad de escuchar audiocuentos en 3 plataformas que van a estar a disposición de los niños, niñas, jóvenes y de todos en general, bajo el lema de imaginación y promovamos la lectura. Muchísimas gracias. Muy Gracias, buenas Mario. tardes. Gracias, Mario. Gracias, Mario. Gracias a todos. Chao. Gracias. Gracias. Chao, gracias, chicos. Chao. No se vayan todavía. Ok. Estoy saliendo de... ¿Dónde está Edwin? Edwin ya se fue ya. Se escapó. Escríbele en el chat que regrese, que seguimos aquí. Ahí está. ¿Ha visto que apareció Félix?
Hola, Sí, sí, Félix, sí. ¿qué tal? Hola, Félix, ha ¿cómo vuelto. estás? Caramba, Hola, está ¿cómo estás? todo un trovador. Ya tenemos banda sonora para el libro. Tenemos banda